en este libro, ¿verdad? Sí, de repente es un poquito complicado no perderse en esa secuencia de leyes que se sancionan, porque como vos decís, cada tanto hay un senador o un diputado que plantea una modificación de un artículo o de dos artículos, se sanciona, pero al final nadie se entera. Nadie se entera. Increíble, ¿verdad? Entonces, por No- ejemplo, como te decía yo, el caso del 126, que es el secuestro, tiene por Ajá. lo menos 3 o 4 modificaciones, ¿verdad? Después, el 135, abuso de niños, la misma cosa, ¿verdad? Que se Sí. modificó la última hace un año o un A año y medio, 15, algo así, ¿verdad? ¿verdad? Sí, A que 15 subió lo. muchísimo la pena. Y bueno, en general, lo que se nota en esas modificaciones es que los proyectistas no hacen un estudio integral del código para plantear la modificación. O sea, hay alguien o un grupo o lo que sea que cree que hay que aumentar la pena, por decirte, y Ujú. ellos sancionan nomás ya la ley. O sea, sin hacer un estudio previo si eso va a tener algún efecto, no va a tener, para qué se hace, qué piensan los operadores de justicia. Falta un poco esa, fíjate vos que ahí ahora ya está funcionando la segunda comisión de modificación del código, de estudio del código. Ya hubo una donde el senador Baqueta era el presidente, yo trabajé como asesor, terminamos el estudio, presentamos el proyecto, tanto de código penal como de código procesal penal con el profesor Cronaueter, y ahora empezó otra vez una comisión que está la diputada Rocío Vallejo a cargo, y son cosas que uno de repente no entiende muy bien cómo es la dinámica en el Poder Legislativo, ¿verdad? Pero bueno, como dice Zaffaroni, Latinoamérica vive siempre un proceso de hiperlegislación, de hiperinflación legislativa. Todo el tiempo son leyes, Demasiado. leyes, 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 en vez de buscar la salida tal vez más práctica, ¿verdad? Claro, ¿y cómo hacer, a ver, yo abogado recién egresado, que estoy confundido con todo, abogados que están empezando a litigar, ¿verdad? ¿Cómo tener todo ese compendio? Porque a mí me pasó hace poco, y eso que yo estoy todo el tiempo informada, tenía el código, decía, no, pero el homicidio culposo ya se modificó. Ah, no, Sí, invasión de por inmueble ejemplo. se modificó hace 2 meses, el Sí, otro fue en julio, sí. y cada cuánto uno va a empezar a comprar códigos y ahí empiezan las confusiones No, también, ¿verdad? indudablemente hoy en día el acceso digital es fundamental para lo que vos señalás, ¿verdad? Porque no puedo comprar un código cada rato. Lo Por que, eso. lo que básicamente tengo que hacer es tener un código de la última versión con las últimas modificaciones. En el código que recién lanzamos, por ejemplo, hicimos una lista Ujú. de todas las leyes especiales desde que se sancionó el código, ¿verdad? Y entonces hay que hacer una pequeña investigación. Entonces, yo voy a comprar un código, el último, y luego tengo que estar verificando en la página legislativa del Senado, el Sistema de Información Legislativa del Senado, que es una bastante buena página. Pongo el nombre de la materia que quiero ver y me voy fijando cuáles son las leyes que se sancionaron, ¿verdad? Pero es Claro. un trabajo que... Pero eso yo aplico cuando tengo que trabajar en algo en particular. Por Ujú. ejemplo, tengo un caso de abuso sexual en niños, entonces me tengo que dedicar a ver cuál es realmente la última legislación y como yo hice en estos comentarios, no solamente la modificación del código, sino que, por ejemplo, yo Sí. tengo que arrancar de la Constitución, tengo que irme al Código de la Niñez, tengo que ver qué dicen los tratados internacionales sobre el tema y además de eso le tengo que agregar la parte del Código Penal. Esa es la manera correcta de enfocar un problema, aunque sea en el área penal. Igual tengo que saber las consecuencias, porque fíjate vos que en el Claro. derecho penal los temas no son generalmente originarios solo del derecho penal. Por decirte, el ejemplo de recién, abuso de niños. Ese no es un tema penal, básicamente. Es un tema de afectación de los derechos del niño. Entonces yo tengo que irme a la fuente Y hay mucha jurisprudencia constitucional, también. materia legislativa de niñez, que es totalmente otra cosa. Y así pasa también con el tema patrimonial, pasa con el tema contra el Estado. Esa es la visión que yo por lo menos trato de transmitir, ¿verdad? Claro, hay muchas veces que dicen, no, pero yo me voy a dedicar a lo penal nomás. Y lo que pasó hace poco, que muchos jueces se Terrible, aplazaron por el terrible. desconocimiento de la Constitución. O sea, vamos a arrancar por lo más importante, la Constitución, saber un poco lo civil, lo penal. Siempre estás estudiando con Un todo, ¿verdad? abogado, por eso que estamos diciendo, un abogado que se dedica al área penal, en general a cualquier área, pero en el área penal, tiene que ser consciente que su tarea no va a ser fácil en esa perspectiva. O sea, va a tener que recurrir a diferentes áreas, porque el derecho penal lo que hace simplemente es traer una conducta que afecta a algún bien jurídico, pero esa conducta
Ocurre también en otros ámbitos. Lo que pasa es que tiene connotación penal, o sea, se le aplica una pena. Pero la conducta muchas veces es del derecho administrativo, del derecho impositivo, Claro. ¿verdad? Del derecho administrativo de contrabando. Yo tengo que irme al código aduanero, tengo que irme a la legislación aduanera, etcétera, etcétera. Claro, doctor, y también haciendo un poco un análisis en cuanto al derecho penal o a todo el derecho en sí, ¿verdad? Las imputaciones que hubo este año por el tema de la pandemia, los decretos que ya habíamos hablado nosotros Sí. en su momento, en ese momento así clave, ¿verdad? Sí. Pero para hacer un resumen también de cómo actuó el país, el gobierno en el marco del derecho. Bueno, yo me mantengo y publiqué incluso un artículo en una obra que estuvo a cargo del profesor Segura, que publicó también Intercontinental. Aprovecho para agradecer a Alejandro Gatti la confianza que tiene en publicar mis libros. Desde el 2001 estoy trabajando con él, y sin editores que se animen también a publicar obras no podríamos generar publicaciones, ¿verdad? Y ahí yo senté ya una posición sobre que no existe realmente el delito de cuarentena. Ese es un delito que no existe. No existe. Ese es un invento que se utilizó para que la gente se quede en su casa. Y lastimosamente hubieron más de 1000 no sé cuántas imputaciones, ¿verdad? A personas que nunca tuvieron que haber sido imputadas. Hubieron personas que donaron cosas. Para evitar que vaya a juicio. Claro. Y un caso fue a juicio, se le absolvió, Absurdo. pero como el Ministerio Público también persiste hasta Claro. el día de hoy en todo Claro, eso. pero lo simpático, entre comillas, lo tragicómico es que finalmente el Ministerio Público firmó un acuerdo con la Corte para dejar sin efecto esos casos, encontrarle una salida, porque ya no sabía más qué hacer. El Ministerio Público inicialmente participaba de las barreras, si vos te acordás, Sí. con la policía, y después dijo, no, esto realmente No no va a corresponde. colapsar. Nosotros nos abrimos. Se abrieron y se terminó la barrera. Entonces, lastimosamente, yo creo que fue un error del Estado y de la Fiscalía y de los jueces, que tendrían que haber rechazado esas imputaciones. Los jueces no tendrían que haber aceptado esas imputaciones, porque el principio más importante es el de legalidad. Entonces, si yo no tengo el artículo específico de la ley penal que me dice, esto es un delito, entonces yo no le puedo procesar a nadie. Nunca tuvieron que haber sido procesados. Es cierto. Doctor, ¿y qué pensás de estas medidas alternativas que se están dando últimamente en los casos de delincuencia? Y bueno, se dice que esto... Bueno, el Ministerio de Justicia dice que no repercute el hecho de que las personas estén libres, por así decirlo, vuelvan a delinquir, pero analizando un poco desde el contexto social y también del derecho penal, estas medidas alternativas que se dan, la prisión preventiva, dice un fiscal, pero a mí no me importa que ahora, por ejemplo, un imputado entre ya en prisión, a mí me importa cuando se dé la condena, pero también se alarga tanto el proceso que a veces llega a la prescripción de los casos. Totalmente. Ese es un tema actual también, doctor, las medidas Bueno, y las prescripciones también. Claro. El sistema procesal que nosotros tenemos y constitucional, que dice que una persona tiene que litigar en libertad, salvo que exista un peligro concreto de que se fugue, ¿verdad? O de que obstruya una investigación, que son los fundamentos para la prisión, tiene que estar en libertad. Ahora, obviamente, como vos señalás, hay personas que son las víctimas o incluso los testigos que pueden ser afectados por el autor. Entonces, cuando le voy a dar una medida alternativa a alguien, yo tengo que tener un sistema que controle eso. Y ahí está nuestro problema. El control. Claro, nosotros no tenemos un sistema como tiene el sistema norteamericano, que en ese sentido es parecido al nuestro porque concede medidas también alternativas en libertad, Sí. que es un sistema de la oficina del sheriff, se llama, ¿verdad? Que son personas que solamente se dedican a eso. Entonces el juez le dice, esta persona tiene prohibición de acercarse a tal lugar, encárguese usted. Entonces le ponen la pulsera o le ponen la tobillera, o le llaman constantemente a ver si se encuentra o no se encuentra, pero es una oficina que hace eso y nosotros no tenemos eso. Entonces el juez concede la medida, pero obviamente alguien que está imputado y no tiene ningún control, ¿por qué va a cumplir? No va a cumplir. No. Si es alguien que generalmente sobre el cual existen indicios de que cometió un ilícito, ya es alguien que presumiblemente infringió la ley. Entonces
yo no puedo confiar en que él voluntariamente va a cumplir. El ser humano no cumple las obligaciones ni las cargas de manera voluntaria. No. Nunca, ningún tipo de obligación. No solamente la penal, ninguna obligación. Paga sus impuestos porque si no el Estado le va a demandar. Siempre ¿verdad? hay una sanción detrás. Siempre hay algo atrás. Por eso el ser humano se motiva en base a eso. Se motiva, entre comillas, en base a eso, ¿verdad? Sí. Pero si yo no tengo, y él sabe que yo no tengo forma de controlar, va a volver a violar. Entonces acá nosotros tenemos que crear algo, y fíjate que ya pasaron más de 21 años del Código Procesal Penal y no tenemos todavía ninguna estructura para dar cumplimiento a las medidas alternativas. Ese es nuestro problema más importante. Eso pasa con el Código de Ejecución, que tiene una cantidad de figuras espectaculares, ¿verdad? Que ni se estudia en la facultad. Salida, alternativa, no sé qué, Transitorias. transitoria. Pero ¿y quién controla eso? No hay instituciones, no hay estructura, ¿verdad? Entonces, siempre somos propensos en nuestro país a crear leyes. Y pensamos que ahí se terminó. No, ahí al empieza contrario. recién. Yo dicto la norma, pero yo tengo que ver que esa norma sea efectiva, o si no, no sirve de nada. Sí. Acá un caso, por ejemplo, dice: juez de garantías resolvió sobreseimiento definitivo de libertad a favor representado por la defensa pública. Una persona asistida por la defensa pública que estaba recluida y procesada por el hecho de apropiación y reducción de una imagen de la Virgen de Cacupé de un nicho ubicado en el barrio San Isidro de Lambaré, escucha, doctor, recuperó su libertad luego de 1 año y 4 meses después del sobreseimiento definitivo. O sea, como un joven que le imputaron por apropiación de una imagen de la Virgen estuvo 1 año y 4 meses en prisión. Es una barbaridad, porque en el derecho patrimonial, respecto de esos casos, en el derecho patrimonial, el hurto, ¿sí?, tiene incluso una norma que habla de los hechos bagatelarios. Y dice, si no supera 10 jornales, yo no le puedo procesar a él. O no, menos estar preso. El tema del pomelo, la mandarina. El pomelo, la mandarina, la virgen, la cosa. Y por eso es que en ese tipo de casos, no sé si ahí pasó eso, pero lo primero que hace el fiscal o el juez es decir, señor, tráigame acá una evaluación de eso. ¿De cuánto vale eso que él llevó? Yo necesito saber, porque si lo que vale es una bagatela, yo no le voy a procesar o no le voy a tener adentro. Pero es prisión otra vez, ¿no? Una locura. Apropiación y reducción de una reducción, no sé ¿Pero cuánto es la qué reducción? expectativa. Vendió una imagen, pero ¿por cuánto pudo haber vendido una imagen de yeso? ¿Qué valor lo que puede tener? Puede pasar 200,000 guaraníes, no sé. Pero mucho, de verdad. 1 año y 4 meses. Es un abuso. Y vos fíjate que eso, esa es la manera en que funciona nuestro sistema, pero, lastimosamente hay que decirlo, ¿verdad?, con los más débiles. Con los poderosos no funciona así. Eso te iba a decir. Los robos de cuello. Hay robos al Estado. Miles de millones. La gobernación de Central. Es escandaloso lo que están encontrando ahí, ¿verdad? No sé cuántas ONGs a las cuales se fueron miles de millones, ¿verdad? Y no hay ni cosquilla le pasa a los responsables ahí. Sin embargo, alguien roba una imagen de yeso y está preso 1 año y medio. Ese tipo de cosas debilita la imagen del sistema. O sea, la gente no cree. Si vos le preguntás en la calle a la gente, ¿usted se siente seguro con el Código Penal o con el sistema penal? Te va a decir que no. Al contrario, tiene miedo. Por eso cuando le atajan en la barrera, y la otra vez me contó un señor que le atajaron en una barrera en la ruta a Cacupé, un muchacho que es un funcionario por ahí, y me dijo, es cierto, me hicieron el alcotés, superé lo permitido. Entonces le dije, bueno, hagan el acta y yo al día siguiente me fui para retirar mi auto con toda la infracción que tenga que ser, o la comunicación a la fiscalía, ¿verdad? Y la gente de la policía de tránsito le decía, no, espera, vamos a esperar, todavía no vamos a enviar. ¿Y qué es lo que vas a hacer entonces? Claro, ellos lo que tienen que hacer es enviarlo a la fiscalía. Claro. Pero el auto no tiene por qué quedarse ahí. O sea, una vez que ya pasó la cuestión, le tiene que devolver, porque es su propiedad. El Estado no puede incautar los vehículos de las personas, salvo cuando esté conduciendo en estado de intoxicación. Ahí sí, claro, para que no produzca un peligro o un daño. Pero una vez que pasó eso y le multó y envió a la fiscalía o lo que sea, tiene que devolverle. Claro. Doctor, entonces ese sistema también de corrupción desde los funcionarios, de todo el sistema, no solamente...
Se presta porque es lo mismo que escuché que lo que estaban hablando ahora, de que no sé por qué dice la policía de tránsito de la caminera, no sé por qué dice que ahora es delito. Eso no es cierto. El artículo 217 del Código Penal ya existía antes incluso de la ley de tránsito. La ley de tránsito lo único que hizo fue cometer un error en no poner el margen en no establecer desde cuándo iba a ser delito. Y eso pero ahora se antes modificó. de eso ya era delito. Pero ahora ya se modificó otra La vez. fiscalía dice, ahora sí nosotros podemos Es intervenir. cierto. Ellos dicen eso, nosotros Claro, ahora podemos intervenir. claro. Y yo fui testigo hace poco de un caso y decía la policía, no le vamos a hacer el alcotest porque tiene que haber sangre o un muerto. Y yo, ¿qué? No tiene No nada que puede ver. ser, No tiene puede nada ser. que ver. Y no le Esos vamos a son hacer el delitos de alcotest. peligro. Esos son delitos de peligro. O sea, yo le proceso a la persona por el riesgo que genera al conducir un vehículo sin estar en condiciones de hacerlo, como podría procesarle porque le falta una pierna y está conduciendo un vehículo mecánico. Claro. Y yo le decía, vos no podemos conducir, vos, esto es un peligro. O acá figura en tu registro que vos usas lente como yo, por ejemplo. Si no uso lente no veo nada. Entonces no puedo manejar sin lente. Eso también es crear una situación de riesgo. No es solamente estar borracho. No, el sistema policial sobre todo Se presta. es muy irregular últimamente. Doctor, y el tema de las prescripciones, ahora que se da el caso, por ejemplo, lo que más recuerdo era el caso de Camilo, ¿verdad? Que quedó impune, podemos decir, porque hay una sentencia firme que les condena a ellos de que son culpables, pero porque transcurrió demasiado tiempo no se pudo cumplir la pena. Y hay el miedo, la tendencia de que ocurra con otros casos también de robos millonarios al Estado. Hay quien es responsable, dice el Poder Judicial, se remiten los antecedentes de auditoría, pero ya no tenemos los resultados. No sirve eso. O sea, acá lo que pasa es que durante el proceso tiene que haber un control sobre los operadores de justicia. Porque los jueces tienen atribuciones legales para sancionar. Si la persona está exagerando con los recursos, si está exagerando con las recusaciones, tiene totalmente facultado. La ley dice, artículo 112 del Código Procesal Penal, buena fe. Yo tengo que litigar con buena fe. Si yo litigo con mala fe, el juez me puede llamar y me puede decir, señor, usted está abusando con esto. Yo le voy a aplicar una multa. Y tiene que corregir eso, pero eso no se hace. Entonces el tiempo pasa, no se toma ninguna decisión y cuando llega a la corte, el fallo de la corte es correcto. O sea, ¿la corte qué puede hacer? Si pasó todo ese tiempo, el error de la corte, y donde yo digo que no hay autocrítica de parte de la corte, es porque la corte no hace un mea culpa. Porque la corte tiene facultad disciplinaria y tiene facultad de control, según la ley orgánica del Poder Judicial y según la ley 609. Debía Ellos tienen antes. que controlar, claro. ¿Cómo hacen ellos para controlar? ¿Por qué no controlan? Esperan porque que ellos llegue primero claro, a la corte. Claro. También las cantidades de audiencias suspendidas, se dice que los abogados dicen, bueno, imposible cumplir con todo lo que dice el Código Procesal Penal muchas veces, porque dice que el juez tiene que estar, no está presente. O sea, hay también, ¿crees, doctor, que hace falta una reforma en el Código Procesal Penal o cuáles son las modificaciones que se tendría que hacer también en ese ámbito? A mí me parece que lo que falta realmente son protocolos de actuación, más que cambiar la ley. Porque, como estábamos diciendo antes, cambiar una ley es un proceso muy lento y es muy pesado. Para cuando se cambió, la práctica judicial ya cambió 10 veces otra vez. Entonces, lo que debería hacerse, creo yo, es que la Corte dicte protocolos de actuación. Esta es la manera en que se toma la audiencia. Fulano es el que se encarga de hacer esto. Si no se hace esta audiencia, usted tiene que comunicar tal cosa. Y trabajar en normas más flexibles. De tal manera que con acordadas yo pueda ajustar eso, ¿verdad? Y ver qué audiencia. Ahora, yo no puedo aceptar que me digan, el juez no puede. Yo no puedo aceptar eso. Porque la ley no puede pasar por alto que el juez tiene que estar presente. Claro. Tiene que estar, lo siento, tiene que hacerse de tiempo. Y el juez dice, no, pero yo tengo 10 audiencias y no puedo estar en todas. Y bueno, y tiene que comunicar a la corte y tiene que encontrarle la salida. Pero él no puede dejar de estar. Porque lo que a veces a nosotros nos pasa es, nos vamos a la audiencia preliminar y el juez no está presente. Y la ley dice, tiene que estar presente. Y ¿verdad? después no sabe si se le cuenta todo al juez lo que pasa. No, eso es una locura. A mí Sí. me ha pasado más de una oportunidad donde yo pedí que esté presente el juez
Y el dactilógrafo me dijo, doctor, lo que pasa es que nuestro juez, famoso es nuestro juez no suele estar. ¿Cómo que no suele estar si esta audiencia preliminar? Y no puede. ¿Cómo que por qué no puede? Y recargo, no, anda a pedirle por favor que venga, ¿verdad? Una anécdota nomás. Y me dijo, ¿vos estás seguro? Me dijo. Claro que estoy seguro, quiero que esté presente porque vamos a discutir un incidente sobre seguimiento. Y me dijo, y bueno, me voy a ir a decirle bajo tu responsabilidad. Me dijo, como si fuera que yo le estaba pidiendo algo súper raro. Haceme un favor, Sí. o sea, ya en las prácticas luego ya... Y se fue a pedirle, y la cara del juez cuando vino era como diciéndome, ¿qué es lo que quieres? O sea, Claro. ¿por qué tengo que estar yo acá aguantando esta audiencia? Y es su obligación. Increíble. Es que pasa siempre y todo eso, son pero yo no puedo. prácticas que hay que Y que, cortar. claro, ¿sabes por qué? Uno que también debilita porque no sabe si escribió todo. Ustedes tienen que controlar más que nada el tiempo, ¿verdad? El dactilógrafo escribe todo, pero ustedes tienen que controlar coma por coma, eso lleva un tiempo, Claro, ¿verdad? lo que pasa es que la audiencia en el sistema procesal, la audiencia consiste en que el juez, por eso se llama así, le oye a las partes. Esas son audiencias orales, por eso son audiencias. Claro. El juez se sienta, Supuestamente era para que sea más escucha rápido. y resuelve. Ujú. Si él no escucha, ¿verdad? Depende de lo que le diga el dactilógrafo. ¿Y cómo nosotros sabemos que el dactilógrafo le va a decir exactamente lo que le dijeron las Claro. partes? Por eso es que el código dice el juez tiene que estar presente para escuchar qué es lo que está pasando y resolver. Algunos jueces lo hacen. No hay que ser injusto con todos, ¿verdad? Algunos. Pero como yo le digo a los amigos docentes que son jueces, es cierto que hay buenos jueces y es cierto que hay jueces que cumplen. Es cierto eso. Lastimosamente, esa es una minoría. Y una práctica positiva, vos no podés cambiar cuando la minoría hace bien y la mayoría hace mal. Al revés tiene que ser. Cuando la mayoría hace bien, vos vas a hacer funcionar bien el sistema. Pero si vos tenés una minoría de prójimos que sí cumplen, pero todo el resto declara carnaval, entonces no vas a luego a cambiar. Y no se podría hacer escrito en todo caso en lo penal, pero ese sistema está colapsando, o sea, no funciona. Lo que pasa es que si se hace escrito va a colapsar Tiene- más todavía. Más todavía. No Claro. se puede hacer como en lo civil. Va a pasar a ser como en lo civil otra vez y a lo que se abandonó justamente por eso, ¿verdad? Por eso yo insisto. Pero el sistema de oralidad no funciona. ¿Qué dice en el código? No. En la etapa previa no. Yo por eso insisto en que la Corte tiene que sentarse a pensar cómo hacemos para solucionar y para que esto funcione, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que, aunque yo tengo mis críticas al expediente electrónico, tengo una crítica puntual de tema de principios, pero creo que ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, eso es una ayuda. El único inconveniente es que ese sistema vos no podés aplicar en todo el país, por las razones obvias que Claro, conocemos. las limitaciones de internet, el equipamiento. Así mismo. No Hay un todos problema de acceso a la cuentan. justicia que ahí vas a Eso, tener limita. siempre. Decís, doctor, que limita mucho. Igual. Muchísimo porque yo pongo algunos ejemplos. ¿Qué pasa si hay un grupo de abogados que no maneja el sistema informático? Pero él es abogado y tiene matrícula, pero él es analfabeto digital. Que existe eso. Claro. ¿Verdad? No sabe mandar WhatsApp, no usa luego WhatsApp, por ejemplo. Y no le vas a culpar No lee su correo, pero por- lo que pasa es que el por su principio cuestión constitucional cultural. es todos tenemos que acceder a la justicia. Claro. Yo no puedo decirle a él, no, adecuate vos y si no aprendes te jodés, como me dijo a mí un asistente fiscal. Y tiene que aprender, doctor. Si no aprende, paciencia. No, es paciencia. Tiene derecho igual a Claro. ejercer la profesión, a tener acceso a la justicia, ¿verdad? Y además el Estado dice, en la Constitución dice, cuando hay desigualdades, el Estado tiene que eliminar la desigualdad. No es al revés. No es que el ciudadano se tiene que adecuar a todo el escándalo que hace el Estado. Tiene que el Estado ver, bueno, ¿qué hago con este grupo de personas? Por ejemplo, invidentes, ¿verdad? O Sí. personas que tienen dificultad para acceder económicamente a una Claro. computadora. No No es todos algo tan tienen una sencillo. computadora que pueden utilizar todo Esa el es tiempo. mi crítica nomás al sistema, Sí. que yo repito, es algo positivo. Yo creo que es algo positivo, pero me parece que hay cosas que ahí hay que solucionar todavía, ¿verdad? Sí, cierto. Yo, por ejemplo, que me recibí hace un mes tengo matrícula y yo todavía no tengo mi expediente electrónico, o sea, mi cuenta, porque, y eso que estoy todo el día en el palacio, pero ya ves, es la cuestión, no sé, ¿dónde tengo que ir a ver el documento? Y ni me quiero imaginar la gente que está afuera, ¿verdad? Hay que no puede, ¿verdad? abogados, porque yo vi eso, hay abogados por mucho tiempo que dice, se van a la secretaría, dice, yo soy el abogado de una de las partes. Sí, doctor, subí tu escrito. ¿Dónde? No, y tenés que subir tu escrito en el sistema.
¿Qué sistema? Le dice el señor, ¿verdad? Claro. No, yo ahora mismo voy a hacer. Y trae una hoja y escribe ahí. Objeto, solicitar, fijación de audiencia. Doctor, no puedo recibirte tu escrito. ¿Y dónde Tenés está que subir. eso? No, pero no, claro, no. O sea, yo no puedo limitar el ejercicio No podés profesional. eliminar porque eso está vigente. Claro, ¿verdad? A eso nomás me refiero, ¿verdad? Pero bueno, Claro. no es ver que todo esté mal, al contrario. Creo que es importante, pero hay que pensar en la realidad. Yo conozco mucho el interior porque viajo a enseñar y sé cómo es. O sea, hay algunos lugares donde funciona súper bien, algunas ciudades donde funciona, algunas urbes donde funciona muy bien, pero en gran parte del país no. Y las personas tienen serios problemas para adquirir un equipo de computación. Apenas sobreviven con el ejercicio profesional. Eso también es una realidad. Podría ser entonces mixto, el que puede el expediente Claro, electrónico, por supuesto. ¿verdad? Porque Claro. en todo caso, es cierto. Y ahora con el expediente electrónico en la sala penal, doctor, decís que va a ayudar bastante. Siempre es importante tener el acceso directo a lo que se está resolviendo, etcétera, etcétera. Pero insisto, yo también ahí en algo que todavía creo que falta. Nosotros tenemos que dar cumplimiento a la ley que obliga a la transmisión de las sesiones. Eso no puede seguir siendo algo misterioso. Se tiene que transmitir en directo. La Corte Suprema en Brasil tiene un canal, el canal de justicia. Y el pleno, la Corte se sienta y resuelve los casos en vivo, transmitiendo en vivo. Todos los casos. Todos los casos que le llegan a la Corte, así tiene que ser. Porque la ciudadanía tiene que ver qué piensan, cómo piensan, por qué resuelven, ¿verdad? Ustedes, y Raúl también sé que hace un gran trabajo en ese sentido desde la información, pueden publicar eso por Twitter y tratan de explicar por qué se resolvió esto o quién. Esa es una gran ayuda. Pero como vos sabés también, el Twitter es una plataforma que no tiene tampoco un acceso masivo, ¿verdad? No es lo mismo que la tele, no es lo mismo que la radio, ¿verdad? Entonces, son cosas que el principio pues es el acceso a la justicia. Pero el acceso a la justicia no es solamente del que está imputado. El acceso a la justicia es de todos los ciudadanos. Hoy si quiero presentar un escrito, un habeas corpus, la gente me tienen que recibir así como yo escribo y mi firma. Como yo pueda, claro, en un papel o lo que sea. Después el Estado se tiene que encargar de ver, bueno, vamos a ver cómo hacemos porque este señor no tiene acceso, no sabe cómo hacer, un defensor, lo que sea. Pero esa es la tarea del Estado, porque el mandato constitucional es todos tienen que poder acceder. Y si un ciudadano le dice a la Corte, che, yo no vi que ustedes hayan transmitido esto, ¿cuándo resolvieron su inamovilidad? ¿Por qué resolvieron así? No sabíamos, no salió, ya salió. No estaba luego el fallo, ni siquiera nosotros tuvimos acceso. No, eso está mal. Eso fue una falta total de ética de parte de los ministros. Yo sé que hay gente a la que le gusta eso, pero a mí no me parece bien. Ellos violaron una cantidad de disposiciones del Código Procesal Civil, como por ejemplo la inhibición. Ellos tendrían que haberse inhibido. ¿Cómo iban a resolver algo de su compañero de corte? Eso es tan inaceptable. Los ministros Martínez Simón y César Los Lícer. últimos, ¿verdad? Claro, todos los últimos. Que todos. Todos. Pero el de ellos dos fue un poco más. No sé, pero el de todos. ¿Cómo vos resolvés? ¿Cómo vas a resolver acá algo de tu compañero? Y se puede, yo voy a salir un rato afuera y resuelven ustedes. Pues yo entro y vos salís. No puede ser eso. O sea, eso está mal. Ellos tendrían que haberse inhibido. Y tuvo que haber seguido lo que dice el Código de Organización Judicial. A la Cámara, si es necesario a la Cámara Civil, si es necesario a primera instancia, si es necesario a juez de paz, si es necesario a abogados, que contemplan el Código de Organización Judicial. Pero yo no puedo resolver algo de mi compañero. Es una falta total de ética, ¿verdad? Independientemente de la discusión de fondo, de si tienen que ser inamovibles o no. Yo creo que la forma en que lo hicieron es totalmente incorrecta. Y la publicación decís, doctor, o sea, las sesiones son públicas, podemos ver los miércoles, pero hasta ahí. Claro, pero nosotros tenemos que ver todas las salas. Todas las salas que resuelven cosas tenemos que ver cómo discuten y qué votos tienen, ¿verdad? Sí. Es un derecho que nosotros tenemos. ¿Cómo se entera la gente de los fallos que toman? ¿Cómo se entera de sus votos? ¿Cómo yo sé que son ellos? En el pasado, yo recuerdo, porque lo vi, cuando Óscar Paciello era uno de los mejores ministros que tuvo la Corte, Óscar Paciello padre, yo veía, vos pasabas al lado, en el tercer piso la Corte tenía en ese entonces su despacho, vos pasabas al lado de su despacho y la puerta de él estaba abierta y él estaba escribiendo su voto. O sea, vos veías eso ahí, no es que te contaban. Hoy, qué increíble. ¿Verdad? Claro. Todos blindados. Exacto. Nosotros no le vemos hoy vos decís, hay una corte en la sombra. ¿Y qué es la corte en la sombra? Los relatores.
Sí. Los votos se hacen ahí. Espera un rato, porque ¿quién es el ministro? ¿El relator o el ministro? No, el ministro verifica después. No, no. El voto tiene que hacer el ministro. ¿Qué es lo que por es el eso. relator? Es el que escribe lo que dice el ministro. Lo que firma el ministro. Y por ahí si no revisa. Por eso. Pero es que no corresponde. El ministro tiene que decir su voto y el relator lo que hace es transcribir lo que él le dice, no al revés. ¿Verdad? Entonces, son cosas que si nosotros no cambiamos, no le vamos a dar confianza a la gente. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? ¿No? Claro, doctor, para ir cerrando, como docente, a ver, hacer un poco de análisis con relación a las facultades de Derecho, ¿verdad? Sabemos que hay muchísimos abogados que se gradúan anualmente, cómo está el nivel educativo, por una parte, y también qué pensás de la matrícula de abogados que la Corte ahora pretende tomar un examen para acceder a la matrícula. Bien, yo soy docente universitario de grado y de posgrado. Y soy un autocrítico de nuestro sistema. Yo soy parte del sistema y soy autocrítico de eso. Y me parece que tenemos una falencia que no es tan difícil de corregir, que es la investigación y el ejercitar el derecho durante la carrera. Muy pocas materias en las carreras, en la Facultad de Derecho, se acostumbran a realizar ejercicios de su materia con los alumnos. Lo que se llama en otros países seminarios. Son pequeños grupos de alumnos que se reúnen y resuelven casos que se les plantea o problemas que se les plantean de la materia. Y para eso tienen que investigar, tienen que buscar libros, después tienen que presentar eso al profesor. El profesor le hace contrapregunta de dónde sacaron esa información, etcétera, etcétera. Esa es una dinámica súper importante que nosotros no tenemos incorporada, salvo excepcionalmente en algunas materias. Todo es lectura, teoría y hasta ahí. Uno aprende solo. El otro sí. inconveniente, para mí fundamental, es la estructura física de las bibliotecas. La Facultad de Derecho no tienen estructura de biblioteca, muy pocas tienen. Y las que tienen 10 lugares o 12 lugares. No. La Facultad de Derecho tiene que tener una biblioteca donde entren todas las personas y donde haya 10 ejemplares de cada libro y donde los alumnos se acostumbren a entrar ahí, a investigar cotidianamente todo el tiempo. Eso es lo que no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente se prepara para rendir, ¿verdad? Y estudia 2 semanas antes y estudia de la presentación del PowerPoint que le dio el profesor o estudia de algún resumen o de no sé de dónde, ¿verdad? Pero no tiene el ejercicio de la investigación. El derecho no se puede aprender así. El derecho se aprende solamente leyendo, solamente investigando, solamente viendo lo que otros ya investigaron, ¿verdad? O sea, yo no puedo inventar nada en el derecho. Los romanos ya inventaron todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ver el desarrollo de la doctrina. Entonces, hay cosas del sistema universitario que tienen que cambiar, ¿verdad? Porque si no tenemos abogados mediocres. Nos recibimos con el título, pero vas a empezar a mirar un caso y no sabes por dónde empezar. Nunca viste un caso, nunca supiste cómo encarar la solución de un problema. Eso es lo que falta en nuestras facultades, me parece a mí. Mucha ¿verdad? práctica. Claro, hay buenos docentes, claro que sí, pero lo mismo en el caso de los jueces. Probablemente la minoría tiene buen nivel y la gran mayoría no. Entonces el producto no puede ser muy bueno, ¿verdad? Lo de la corte de tomar examen... y es un cambio de paradigma, es algo totalmente diferente a lo que se venía teniendo hasta ahora, que se usa en Brasil, se usa en Estados Unidos, se usa en Alemania, ¿verdad? Hay una prueba que se toma para ejercer, ¿verdad? Sí. En Alemania, por ejemplo, hay otra prueba que se toma para ser docente de derecho, ¿verdad? O sea, vos tenés que rendir un examen extra para ejercer la profesión, para ser juez o para ser docente, ¿sí? No toda la vez. No, claro, exactamente, tenés que optar. Entonces, pero eso creo yo que tiene que sancionarse por una ley en todo caso. Me parece que va a ser muy flojo que la Corte decida eso por acordada, es medio... Y hay un proyecto de ley que se va a presentar en el Congreso, pero... Decía, doctor, que es la Corte, porque en otros países, por ejemplo, es la colegiatura la que... pero es que la colegiatura en Paraguay no tiene existe, fuerza. No existe. Hay miles de colegios que no estás de acuerdo, porque hay un proyecto también que está en el Congreso que establece la colegiatura para que puedan litigar en Mercosur, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la experiencia que nosotros tenemos en Paraguay de las colegiaturas es que finalmente terminan convirtiéndose simplemente en grupos de administración de poder
y se mezcla otra vez con la política y eso son otra vez lo que deciden si te dan o no te dan, no te suspenden o no te suspende. A mí me parece que eso tiene que seguir como está en la Corte y la Corte ejerce la potestad disciplinaria. Pero no creo tanto en ese tema de crear colegiatura. ¿Te parece que podría limitar un poquito el ejercicio? Y es un riesgo de que se convierta otra vez en lo que suele pasar, ¿verdad? Que la gente empieza a meter la mano ahí, entren otra vez grupos políticos, grupos de poder. Ese es el riesgo que yo creo que existe en ese tipo de cosas. Por ahí decís algo que no les gusta y ya te pueden quitar la matrícula. Por eso, ¿cómo se va a elegir eso? ¿Quiénes van a ser los integrantes de esa colegiatura, de ese tribunal? Hay mucha desconfianza lastimosamente en el sistema judicial, doctor, ¿verdad? Es así. En el consejo, el jurado, todo este sistema. El ciudadano ¿verdad? paraguayo en general no tiene confianza en el sistema, no confía. La experiencia que yo tengo como abogado, por ejemplo, es que un gran porcentaje de clientes, lo primero que te pregunta es ¿qué dinero necesito para que el fiscal esté de mi lado o el juez esté de mi lado? ¿Verdad? Gente que nunca estuvo involucrada, por ejemplo, en temas judiciales y tiene Ya un problema sabe que tiene y lo que tener primero que plata. te pregunta es eso, ¿verdad? O con quién tenemos que hablar para que el juez nos haga caso. O sea, eso quiere decir que nos ofrece una imagen de honestidad. Quiero decirte que vamos a donar una obra para el programa para que lo puedan buenísimo. sortear. Muchísimas gracias, Así doctor. es que, como ustedes lo decidan, está a disposición. Vamos a lanzar ahora ya la convocatoria para todos los interesados. Vamos a regalar el lunes, si te parece, doctor. Claro. Muchísimas gracias por venir. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Y Bueno, ya si está disponible. Sí. En Librería Intercontinental, en Caballero y Mariscal de Estigarribia. También pueden escribirme al Twitter. Yo les pido su teléfono en el inbox y les podemos hacer llegar sin problema en el interior o lo que sea. Coordinamos, de hecho estamos enviando varios a Pedro Juan, a Villarrica, a muchos lugares, y coordinamos con ellos y si no viven en Asunción y pueden comunicarse conmigo, escribirme, pasarme su teléfono y yo les hago llegar. Doctor, muchísimas gracias por venir. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Y éxitos en tus funciones, como siempre, te admiramos. Las opiniones de derecho, ¿verdad? Tus clases y bueno, por supuesto ahora tu libro, así que mil gracias. Muchas gracias. Como ciudadanos hay que involucrarse, no hay que aceptar ese argumento de que solamente los abogados entienden la ley. Hay que Claro. leer el Código Laboral, hay que leer la Constitución, ¿verdad? Escuchen, Eso también es parte de ser ciudadano. Así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos la